tal? Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en la cuarta mesa de estas afortunadas jornadas académicas. Tenemos una mesa de 4 ponentes. El primero es David Murrieta Flores, que nos va a presentar Material y Sociedad en Grupo Suma y Germinal 1977-1982. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias de nuevo. También me sumo a los agradecimientos, organizadores. Gracias por este espacio compartido y la oportunidad de presentar todas estas investigaciones. Lo que les voy a presentar hoy justamente tiene que ver con la investigación que estaba llevando a cabo ahora como parte, también igual que Odette, igual que Ricardo, del sistema de incorporación de jóvenes académicos. Y es sobre algunos grupos, algunos colectivos de artistas de finales de los años 70 y cómo es que vieron el materialismo, digamos, o cómo es que usan nociones de materialismo para llevar a cabo sus prácticas artísticas. La historia de las vanguardias artísticas del siglo XX se caracteriza por el simultáneo resquebrajamiento y extensión de la noción de obra de arte, bajo el cual producen una diversidad de prácticas y actividades que introducen lo artístico en espacios donde se asume que no existe previamente. Desde utilizar materiales que caen fuera de aquellos ocupados tradicionalmente en torno a la realización de una obra de arte, hasta la intervención de un sitio público con miras políticas, por ejemplo, las propuestas de vanguardia usualmente tornan la obra en un principio híbrido desde el cual actuar. Este arte implicaba un cruce significativo entre campos aparentemente distintos. Valdría la pena recordar que uno de los lemas generalizados entre las vanguardias del siglo XX fue el de disolver la frontera entre el arte y la vida, con lo cual se daban a la tarea de negar las definiciones de arte que lo limitaban, por ejemplo, su contemplación en museos o espacios privilegiados para el arte, intentando más bien impulsar prácticas que modificaron más directamente la sociedad. En México, esta historia está marcada de manera decisiva por el muralismo, el cual introdujo cuestionamientos en torno al público o al sitio del arte en la sociedad, y a partir del cual se han articulado distintas posiciones historiográficas acerca del devenir del arte, de la historia del arte mexicano, tanto moderno como contemporáneo. Entre las distintas posturas que encontramos al respecto en términos historiográficos, encontramos no solo las de, esto es un tema que creo que ha salido también ahora en estas pláticas, no solamente entre historiadores y historiadoras del arte, sino también entre artistas, por ejemplo. Como aquellas que en la década de 1970 intentaron reevaluar la historia del muralismo como arte público y colocarse como continuadoras de prácticas artísticas cuya base era la colectividad. Después de la represión de los movimientos del 68 y en un periodo también de represión estatal extrema ya entrados en los años 70, un gran número de artistas interpretaron precisamente el devenir del arte, del devenir histórico, del arte mexicano, como uno en el que la potencialidad revolucionaria del muralismo como transformador social positivo y progresista había sido no solo suprimida, sino además también eventualmente contrarrestada por un individualismo subordinado a los lineamientos del mercado del arte internacional y del sistema institucional nacional que jugaba de papel para ellos de cómplice local. Ante ello surge entre muchos de estos artistas la necesidad de replantear en términos claros la función del arte en la sociedad. Desde aquel principio vanguardista, la respuesta volvía a la intervención de aquellos sitios donde parecía que el arte no tenía relevancia alguna, la confrontación y la manipulación de la realidad social, entendiendo manipulación aquí como en un sentido primario de manejo manual, digamos, de la sociedad, o de la realidad social más bien. Si el arte individual para ellos era fácilmente cooptado por los mecanismos institucionales y comerciales, el arte entonces tenía que volverse colectivo, la práctica artística tenía que volverse colectiva y fundamentarse fuertemente en teorías de cambio social, comúnmente provenientes en este contexto de los marxismos llamados heterodoxos surgidos entre los 60 y los 70. Desde los años 80, los primeros acercamientos a este proceso político-artístico, en términos historiográficos, lo llamaron el fenómeno de los grupos. Dada sobre todo la proliferación de colectivos artísticos desde principios de la década de 1970 y la explosión de todas las actividades de estos grupos hacia 1977, cuando la representación de México en la 10ª Bienal de Jóvenes en París se compone exclusivamente de colectivos. Y 1983, digamos, 1977 y 1983 es el periodo de más actividad de estos grupos, porque en 1983 más o menos es cuando ya muchos de estos grupos cesan de existir. Para esta ponencia me interesan en particular dos grupos que emergieron en este tiempo, que son el grupo Germinal y el grupo Suma.
Este análisis es parte de una investigación más amplia, como les comentaba al principio, que incluirá al menos un par de grupos más, pero que bueno, por lo pronto es necesario acotar para esta presentación. El objetivo es ver el alcance que tienen ambos grupos, como entendidos como colectivos de vanguardia, en sus adaptaciones de la teoría marxista y cómo es que su puesta en práctica a través del arte contribuye a discusiones más amplias sobre la relación entre arte y política, que se remontan de menos a la década de 1960, pero que en las conexiones que estos grupos establecen con el muralismo pues llegan hasta incluso la década de 1920. Entre lo que el historiador Terence Renaud ha llamado las nuevas izquierdas del siglo XX, en los años 60 surgieron líneas divergentes de las formulaciones clásicas del socialismo, en particular del marxismo, por su asociación directa con el polo soviético de la Guerra Fría. Los llamados marxismos heterodoxos de este periodo cuestionaron las bases del marxismo ortodoxo, todo esto de heterodoxos y ortodoxos lo estoy usando entre comillas, recuperando más que nada la diversidad de posturas teóricas y prácticas que superaban los límites de lo permitido por los partidos comunistas, digamos, de ese lado ortodoxo, y que formulaban maneras de analizar la sociedad que no perdían de vista conceptos básicos para este entorno intelectual, como la lucha de clases, por ejemplo, pero que eran lo suficientemente flexibles como para incluir, por ejemplo, perspectivas psicoanalíticas. Estos marxismos se preguntaron si era necesario redefinir otros conceptos clave, como el de proletariado sujeto de la historia, por ejemplo, entre otros, y se acercaron a textos para ese entonces no canónicos de esta tradición en particular, como los del socialista italiano Antonio Gramsci, entre otros, que ponen a prueba este materialismo histórico como praxis. En México, estas posturas tuvieron cauces representativos en obras de autores como José Revueltas o Adolfo Sánchez Vázquez, y varios de los jóvenes que compusieron los grupos artísticos de los años 70, como los miembros de Germinal y de Suma, no fueron partícipes directos de 68 por su edad, eran demasiado jóvenes, pero se insertaron en las discusiones generadas por estas corrientes renovadoras de izquierda acerca de la función social del arte y su potencial de transformación. Asimismo, como estudiantes de las escuelas públicas de arte en México, fueron partícipes de amplias discusiones sobre la enseñanza del arte y los desarrollos recientes del arte, tanto nacional e internacional, como por ejemplo instalaciones, performance, así como técnicas y la utilización de materiales novedosos en este entorno, como las fotocopias, los desechos, el uso de desechos industriales, etc. En ese sentido, tanto Germinal como Suma pertenecieron a un contexto en el que se revaloró la conexión arte y política desde un punto de vista en el que el materialismo se ve como una clave operativa de una intervención artístico-social que no necesariamente sigue las pautas de ese marxismo ortodoxo del que hablaba antes. En términos muy esquemáticos, este tipo de marxismo ve al arte como un producto económicamente determinado, es decir, resultante de una relación social enmarcada por un modo de producción, moldeado a su vez por la ideología correspondiente a lo que en este esquema se llama la superestructura. La materialidad del objeto artístico se vuelve la dimensión concreta del pensamiento burgués, un elemento de lucha ideológica. Le corresponde además también en este mismo esquema otra abstracción, que es la de la mercancía, ante la cual artistas de vanguardia de estirpes muy diversas reaccionan con estrategias en contra del mercado. Entre aquellas introducidas por el arte minimalista, el arte conceptual, el performance, el happening de los años 60, está lo que la artista, curadora y historiadora del arte también, Lucy Lippard, llamó la desmaterialización de la obra de arte. Al convertir la obra en una acción, una idea, un concepto, aquella abstracción en principio se vierte contra sí misma. El propósito es impedir la objetivación y con ello abrir las puertas a aquella disolución vanguardista del arte en la vida por una vía subjetivista. Por vías diferentes, los grupos a los que me estoy aludiendo llegaron a conclusiones similares sobre la necesidad de revalorar la función social del arte. La cercanía que tuvieron teóricos de este entorno como Alberto Híjar Serrano, quien fue alguna vez estudiante de Sánchez Vázquez y también fundador de uno de los colectivos participantes en esa 10ª Bienal de 1977 que les mencionaba, un colectivo que se llamó Taller de Arte e Ideología, o también está Juan Hacha, quien en 1981 acuñaría el concepto de arte no objetual. Todo este entorno fue muy importante para estos jóvenes de estos colectivos de arte. Para ellos era necesario volver a la noción materialista de las cosas, no solo como objetos o formas para la contemplación, por así decirlo, sino como actividad sensorial humana, actividad subjetiva. La oposición que Marx hace entre lo práctico y estético contra lo instrumental adquiere relevancia para ellos, en tanto que la primacía del valor de cambio sobre el valor de uso ya ha operado
de entrada, una desmaterialización de los objetos al convertirlos en medios con un fin, sin importar esa especificidad sensorial como lo propone el crítico Terry Eagleton. El propósito sería entonces, pensando en este entorno intelectual, sería materializar en lugar de desmaterializar las obras de arte, devolverles aquella sensorialidad en la cual se muestra un vínculo con la sociedad en lugar de una separación de ella. A continuación, quisiera conectar esta idea con lo que hicieron Germinal y Suma, introduciendo la perspectiva de un autor que fue clave para el entorno intelectual de esta nueva izquierda de los años 70, fuera de forma negativa como lo fue para Sánchez Vázquez o de forma positiva como lo fue para Híjar Serrano, y que es Luis Althusser. Althusser, después de todo, propuso en este momento también una renovación teórica del materialismo tal cual, que llega a llamar el materialismo del encuentro, y que me interesa recuperar un poco más tarde como marco interpretativo para las actividades de estos grupos. Germinal estuvo activo particularmente entre 1977 y 1982, y estuvo compuesto por estudiantes de la Esmeralda, de esta escuela de arte, cuyo punto de partida fue la crítica del plan de estudios y de las clases que tenían a su disposición. El nombre del grupo aludía a la noción guevarista de células que engendran otras células, y cuya directiva inicial fue una propuesta de autoeducación que, en palabras de Yolanda Hernández Álvarez, una de los miembros fundadores de este colectivo, vinculara la enseñanza y la práctica artística con la historia concreta y los movimientos sociales y populares del país. Cierro la cita. Germinal, como algunos otros de los grupos, se acercó al muralismo como fuente histórica de un tipo de arte que, desde su perspectiva al menos, llevó a cabo precisamente ese puente entre arte y reclamos sociales. No obstante, incorpora la crítica arrojada desde al menos los años 50 acerca del rol estatal que llegó a jugar el muralismo como arte nacional. Frente al colapso, digamos, relativamente confuso de nación, sociedad, estado, que hace lo público en el tipo de arte público mural, Germinal deriva una visión de lo público que elimina a la nación y al estado, digamos, de esa fórmula, y se enfoca en la sociedad. A través del materialismo histórico, es una cuyo epicentro es la lucha de clases, por lo que la obra de arte debe ser una herramienta de un tipo muy especial. Por un lado, para Germinal, necesita ser un nodo de enseñanza y aprendizaje, y por otro, necesita ser también un arma contra la ideología. Ello implicó que el grupo encontrara como solución la colaboración con movimientos sociales concretos en sus expresiones públicas, sobre todo protestas, particularizando así el esfuerzo generalista del muralismo al ver en las mantas de protesta un sitio privilegiado de identidad colectiva y lucha ideológica. Ellos veían estas mantas como murales móviles, por ejemplo. Para el grupo Germinal era de gran importancia utilizar no solo los materiales comunes de la manufactura de banderas y mantas, como lonas de tela, madera, sino también las imágenes de la cultura popular, entendida en un sentido amplio que incluía, por ejemplo, cómics y carteles callejeros. Teniendo en mente el marco materialista que forma estas prácticas, es posible conceptualizar la manta como una obra de arte en la que, más que una directa disolución vanguardista, opera una movilización de su dimensión sensorial, en la que se muestra claramente, o al menos esa es la intención, como un nexo social. Como ha apuntado la historiadora del arte Mia Tosh, las demandas representadas por las mantas de Germinal, a pesar de estar insertas en la especificidad de las protestas, son de carácter visualmente ambiguo, aunque referentes en definitiva a situaciones muy, digamos, apremiantes para ese contexto, como las desapariciones forzadas, como en este ejemplo también las intervenciones estadounidenses en Latinoamérica, etc. Esa es la generalidad y relativa ambigüedad de las imágenes de Germinal, donde se encuentran, donde pueden encontrar las resonancias con las prácticas de Grupo Suma, y donde, digamos, se remueve este marco materialista que están utilizando. En términos de textos, manifiestos y declaraciones para ver varios grupos, incluyendo Germinal y Suma, la obra de arte cumplía una función de crítica ideológica entendida en el materialismo histórico tradicional, digamos, bajo la figura de la falsa conciencia. Para Luis Althusser, esta visión de la ideología era insuficiente, y aquí quiero volver a los puntos que hace. En 1970, en este texto que se llama Ideología, aparatos ideológicos del Estado, propone una concepción de la ideología que se puede resumir como un conjunto de representaciones imaginarias de las condiciones sociales de las personas, que no necesariamente son falsas y que además tienen una realidad material en prácticas sociales y en aparatos estatales
dedicados a la reproducción social, como las escuelas, la prensa, etc. Al estar compuesta de prácticas, rituales y aquellos aparatos de reproducción social, la ideología entonces en este sentido se vuelve un posible objetivo de ataque desde el campo del arte, sobre todo a partir de las novedades técnicas y conceptuales emergidas en los años 60. Pero no es un ataque, digamos, dedicado a la revelación de la verdad, sino a la transformación de la sociedad, cosa que, aunque entra en contradicción muchas veces con los textos y las declaraciones que hacen estos colectivos incluso, se alinea mucho mejor o se hace más adecuado con sus prácticas artísticas. Grupo Suma estuvo activo sobre todo entre 1976 y 82 y estuvo compuesto por estudiantes de la ENAP que bajo la impronta de la Action Painting y las discusiones sobre pintura mural decidieron lo que ellos llamaban sacar la pintura a la calle. Esto llevó a dos tipos de prácticas: murales improvisados a partir de la apropiación de bardas dedicadas a la publicidad, tanto comercial como de partidos políticos e intervenciones en espacios públicos a través de pintas con stencil y aerosol, o sea, grafiti. En entrevistas y textos, miembros de Suma han hecho énfasis en tres nociones que me interesa centrar. Una que es la de hacer un arte pobre, la de una guerrilla artística y la de contrarrestar circuitos de información de la publicidad. Ahorita no me quiero meter tanto en estas tres cuestiones, nada más mencionar muy brevemente para ya ir terminando que, bueno, lo que hace Suma con estas nociones de intervención de espacio público se dedican más que nada a la puesta en práctica de un cierto tipo de materialismo, digamos, que está buscando transformar directamente la sociedad. Es decir, a través de, por ejemplo, la intervención de estos espacios públicos, lo que están intentando hacer es romper con los circuitos de circulación de información de los partidos políticos que pintan estas barras, por ejemplo, ese tipo de cosas. Y lo importante aquí es que, bueno, lo que quisiera resaltar para ya ir cerrando, es que las intervenciones de Suma, mucho más claramente que las de Germinal, son un tanto indeterminadas. Es decir, hacen estas intervenciones en la calle y no le explican a nadie en particular qué es exactamente lo que está pasando, qué es lo que están viendo, sino que todo está sugerido, por así decirlo. Estas formas de materializar la obra de arte y su incidencia en la sociedad exceden las propuestas de ese materialismo del marxismo ortodoxo, pero también las de los mismos textos de algunos de estos artistas en lo que a la crítica de ideología se refiere. En cambio, se ajustan mucho más adecuadamente a lo que Althusser llamaría en su momento el materialismo del encuentro, reformulado más tarde por otros autores como el materialismo posmoderno, por ejemplo. En él reina la aleatoriedad, no es necesariamente nada dado. Es decir, es imposible saber de antemano, por ejemplo, el curso de la historia, este tipo de ideas que se manejan dentro del materialismo histórico desde el siglo XIX, y tampoco, por supuesto, hay una idea clave cuál es la ideología para llegar a un estado mejor de la sociedad. Bajo esta concepción, una obra de arte seguiría siendo un vínculo social significativo, pero por la naturaleza de los aparatos ideológicos tendría que quedar fuera de la posibilidad de darle un solo cauce. Además, también sería un elemento de simultánea conjunción y dispersión de significado, porque al no existir la posibilidad de determinar su curso histórico, se volvería en ese sentido un detonador imaginario, ya sea ideológico, de aquello que aún no existe, sin necesariamente plantear con claridad qué. Las matas de Germinal se mueven con una cierta dirección y sentido de la protesta, pero su impacto es indeterminado una vez que esa protesta acaba. Las pintas de Suma, más contundentemente, funcionan a partir de ese encuentro aleatorio entre ellas y el público, dejando la posibilidad de su impacto deliberadamente indeterminado, aunque no por ello exento de aquella manipulación, por así decirlo, de la cual hablaba al principio. Esto contrasta de manera importante no solo con el tipo de materialismo marxista que marca el arte político de este entonces, sino también con la postura vanguardista común, digamos, de hacer la obra indistinta de la actividad social. Aquí se mantiene la obra de arte, pero se reconceptualiza como una frontera material entre lo mismo y lo otro posible de la sociedad. Y bueno, es en estos términos que se pueden atisbar un poquito las contribuciones de grupos como estos a las discusiones, a investigaciones, tanto estéticas como políticas, de este contexto de los años 70, más allá de los textos filosóficos, por ejemplo, que normalmente las articulan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, David. Siguiendo la dinámica de las mesas anteriores, vamos a continuar con los ponentes para dejar las preguntas y los comentarios al final. Entonces daremos unos segundos para que Marcela Correa se acomode, tenga su presentación
Ella nos va a hablar de grabados dieciochescos sobre cantos, oraciones y sentimientos salidos del taller de los Clauber. Sí, no te quise ir para acá, pero no te aburras, si veas. Digo, yo trabajar no sé cómo de la base, supongo, pero hay alguna. Ahí estaba. Ya. Si es que yo con cualquier concurso no da mamá, me digo, no me quiero lograr. Ay, no, eso no. Ya. Ay, ahí para ver. Bueno, muchísimas gracias también por la invitación y gracias a los organizadores porque estas cosas no son muy fáciles que digamos. Bueno, les voy a hablar sobre grabados hechos en el taller de los Clauber en la Alemania del siglo XVIII. Entonces, nada más antes de eso, bueno, les digo que esto es parte de un proyecto interno de la facultad en el que participan, como podrán ver, profesores y alumnos de la propia facultad, profesores de otras dependencias de la UNAM, incluidos bibliográficas, el CIAL, el Instituto de Investigaciones Estéticas del CCH Sur, y profesores de otras universidades, ¿no?, de Canadá, Estados Unidos y Perú. Bueno, entonces, casi todo será platicadito, pero aquí les leo. El taller de los Clauber funcionó en Augsburgo, ¿no?, la antigua Augusta Minelli-Forum, en la segunda mitad del siglo XVIII, y en él se produjo, ¿no?, una cantidad enorme de grabados. Almejía Ojeda, colega que forma parte de este proyecto, ha localizado casi 3.000 grabados salidos del taller, ¿sí? Muchos de ellos son de temas religiosos y les puse ahí, pero dentro de estos son variadísimos, ¿no? Entonces, menciono solo unos cuantos, pero hay un santoral dominicano, una vida de Santa Antonio de Padua, que era franciscano, una vida de San Juan de la Cruz, que era carmelita, ¿no?, los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, pero hay sobre Camilos, Paulinos, o sea, de todos los, digamos, de todos los órdenes religiosos que se les pueda ocurrir. Además, hay temas religiosos no relacionados con santos, ¿no?, sino, por ejemplo, con las obras de misericordia, ¿sí?, con oraciones, pero además tienen muchas obras que no son de carácter religioso. Entonces, entre ellas les puse, por ejemplo, las estaciones del año, los planetas, las artes liberales, los 4 elementos, ¿no?, agua, aire, tierra, fuego, los 5 sentidos, etcétera, etcétera. Entonces, hoy les presentaré solamente 7 imágenes, son de 3 series diferentes, de 3 artículos diferentes. En dos de ellos los trabajé yo sola, el último lo estoy trabajando con un colega muy querido, Jaime Mariacha, de la Universidad de San Marcos de Lima. Entonces, ¿por qué es importante estudiar los grabados de los Clauber? Porque, o sea, de verdad, fue enorme la cantidad, ¿no?, de planchas, y cierto que todavía no soy de plancha, y ni siquiera se sabe dónde estuvo el taller. O sea, bueno, en la ciudad, pero dónde exactamente, se han estudiado muy poco sus grabados, incluso en la misma Alemania. ¿Y por qué son interesantes? Y son interesantes per se, o sea, espero que les parezca lo mismo, a mí me parecen interesantes, pero además los grabados, ¿no?, le dieron la vuelta al mundo y se emplearon en ambos lados, ¿no?, del Atlántico para realizar otras obras teniéndolos como modelo. Entonces, a ver, los Clauber son graban cosas particularmente complejas. Ahorita les enseñaré algunas, podemos hacer algunas comparaciones. Entonces me gustó empezar con esta frase: el iconógrafo aspira a recuperar del olvido los significados que se fueron perdiendo con el paso del tiempo. Entonces, bueno, de repente, para mí personalmente, o sea, de trauma entrar a una iglesia, a un museo, ¿no?, y no entender que caramba veo en un cuadro, o sea. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir? Y luego ya, ¿cuándo, por qué, todo aquello? Pero primero, ¿qué caramba quisieron eso? Bueno, entonces, las 2 primeras imágenes que les voy a presentar se refieren a santos. Forman parte de un apostolado. Bueno, todos saben, los apóstoles, bueno, pues en principio
fueron 12, los apostolados a veces están, digamos, a los apostolados llaman a otras personas, porque por ejemplo es muy simpático, pero como 2 de los apóstoles fueron evangelistas, como para que no se les a los otros también los incluyen, ¿no? Entonces aquí les voy a hablar de San Matías y de San Marcos. Pero primero les voy a mostrar la típica representación de San Matías y la típica representación de San Marcos. Entonces, o sea, cuando los apóstoles no aparecen, cuando aparecen en conjunto, es bueno, como muy fácil, no tenemos que ver cuál es cada uno, ¿no? La última cena, pues ahí está. Cristo y los apóstoles. Bueno, entonces, como vamos a ver a San Matías, les puse, o sea, 2 representaciones de San Matías, pero cuando están solitos los apóstoles, ¿cómo se les reconoce? Por el atributo que tienen, si no, no hay manera, ¿sí? Entonces, San Matías aquí parece una esculturita gótica, ¿sí? Con un hacha, porque fue el instrumento de su martillo, según una versión. Y allá tenemos un cuadro, nada más y nada menos que de Rubens, ¿no? También con San Matías con el hacha. Pero ahora, comparen esto con la representación de los clavos. Y dice, ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Entonces, primero tenemos el grabado de los Clauber, que ahorita veremos con detalle, pero además tenemos todo el apostolado, ¿sí? Que se conserva, que fue llevado, ¿no? Al lienzo y que se encuentra en un monasterio de monjas en el Carmen Alto de Quito, Ecuador. Entonces, a ver, ¿qué pasó? O sea, ¿quién era este señor San Matías? Perdón, entonces, ¿quién fue Matías? Uno, es el discípulo que se suma a los apóstoles cuando Judas se ahorca, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, híjole, el cursor aquí me falla, ¿quién es el casualidad? Perdón, a la derecha es imposible. Bueno, a la izquierda ven a Judas ahorcado, ¿verdad? Entonces, pero después es bien simpático porque los apóstoles dicen, bueno, a ver, era como muy importante el número 12, conservémoslo. Entonces, elijamos a alguien más para que complete ese número. Y entonces los apóstoles consideran momentáneamente que podría haber 2 buenas opciones. Uno es un tal José el Justo y otro es efectivamente Matías. Pero la Biblia dice que hicieron oración para que el Señor les indicara a cuál prefería y que lo echaron a la suerte. Entonces, fíjense aquí en el grabado, vamos a tener que, es muy importante, nos tienen que dar pequeñas claves de lectura porque si no, no nos enteraríamos. Entonces, si ven, hay varios textos. Uno que sale de la mano, ¿sí? que baja del cielo y que dice, bueno, está todo en latín, ostende quem elegeris, muéstranos a cuál de los 2 escoges, ¿sí? Y abajo dice, bueno, no les leo los latines, para que la suerte recayó en Matías. Entonces los apóstoles le piden al Señor que le decida cuál, pero que lo echara a la suerte. Entonces, eso, o sea, esa frase, esas cuantas palabritas nos permiten entender todo lo que está ahí abajo. Porque ¿cómo habrán decidido? O sea, esa suerte, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo se manifestó? Entonces ahí tenemos un tablero tipo de damas o algo así, de ajedrez, ¿no? Tenemos cartas, tenemos bolos, tenemos un montón de cosas, como de juegos de azar, ¿sí? Incluso, digamos, hay una especie de palos de golf, no sé si alguien podría hacer un poco más preciso y decirme si es de otro juego que yo no conozca, pero entonces todo como que tiene que ver con juegos y con la fortuna finalmente. Y lo que más me gusta es que aquí no se ve el cursor, pero esta figurita, ¿sí? Que viene del mundo clásico, que es una mujer que está parada en una esfera, no parece todo el tiempo está, ¿no? En movimiento, entonces cambia como la fortuna misma, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cómo se complementa? Les dije, o sea, entonces la suerte recae en Matías, Dios lo señala, y después tenemos un poco como las imágenes anteriores, pero con variantes, o sea, elementos que nos hablan de la muerte de Matías. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces no hay una sola versión de cómo murieron los discípulos de Cristo. Entonces, aquí yo creo que la fuente que se utilizó fue la de Santiago de la Vorágine, que habla, ¿no?, de 2 versiones. Una que dice que Matías fue crucificado y por eso hay una cruz, y otra que fue lapidado y que antes de que muriera le cortaron la cabeza. Entonces ahí tenemos tanto la cruz como al pobre hombre siendo lapidado, ¿sí? Entonces, bueno, pues ya ahí tenemos.
Bueno, entonces, rápidamente, ¿cómo es la típica representación de los evangelistas? La típica representación de los evangelistas es un hombre escribiendo, ¿sí? Con pluma y libro generalmente, a veces solo el libro, y uno de estos 4 seres que aparecen en la Biblia también, ¿no? Que los representan: el águila, el león, el toro y un jovencito, todos con alas. Entonces San Marcos tiene un león con alas, aquí además nos ponen el nombre, pero bueno, si no lo reconocerían. O sea, está escribiendo con su leoncito, y también la escultura preciosa que está en Mont Saint-Michel, en Florencia, tiene a león, ¿no? Pero comparen esto con la representación de los clauros, o sea, de la misma serie, y entonces, bueno, lo ven de inmediato, ¿no? Pero entonces, tenemos el busto del evangelista Marcos, evidentemente el león alado aparece varias veces, aquí parecen detener el busto del santo, pero además están definiendo 2 libros en los que leemos, Evangelium Secundum Hunc, ¿no? Perdón, entonces el Evangelio según el mismo, ¿sí? Perdónenme nomás. Y del otro lado, es que dice, y del otro, perdón, no sé si lo logran ver, que dice Pax Tibi Marte, ¿sí? Entonces, eso me encanta porque es una frase que viene de una leyenda que en conjunto dice, bueno, Pax Tibi Marte hic requiescat corpus tuum, aquí descansará tu cuerpo. Entonces, es una leyenda que tiene una visión en la que sabe que sus restos descansarán en Venecia. Entonces, vamos sumando, ¿no?, los elementos. Bueno, pero además, al fondo aparece Venecia, la ciudad que se le dedicó en el siglo IX, ¿sí?, con el gran canal. Creo que logran ver, ¿no?, las gondolitas, además de que hay varios como balnearios con las góndolas. Al centro, exactamente como en Venecia, está la isla de San Giorgio, ¿sí?, con su iglesia, San Giorgio Maggiore, y atrás, exactamente como es la ciudad. Entonces, ahorita les digo los detalles, pero entonces los Clauber, digamos, como retrataban la realidad muchas veces y no se la inventaban, ¿sí? Entonces, del lado izquierdo tenemos, o sea, perdón, primero las columnas. Las columnas igualito que se encuentran hoy en día, ¿sí?, enmarcando el santo, vemos una coronada con Teodoro de Amasea. Yo nunca había oído hablar de ese santo hasta que me puse a averiguar sobre esto, que fue el primer santo patrono de Venecia hasta que, ¿no?, luego se nombró a Marcos, y entonces era un soldado romano que se convirtió al cristianismo y murió por eso, ¿no?, como Marcos. Y el león alado nuevamente. Luego tenemos otro león más, como para enfatizar el asunto, en los signos del zodiaco que están arriba. Sobre la cabeza está Leo, ¿sí? Y lo que les decía, al centro tenemos, al fondo, perdón, la biblioteca marciana, el campanario alto de la basílica, ¿no?, de San Marcos, que es un campanario exento. Luego, aquí, a lo mejor allá que hay colores por un poquito mejor, la torre del reloj o del orologio, ¿sí?, la basílica misma y el palacio ducal, como es Venecia. Entonces, bueno, y abajo, no tengo idea lo que me costó encontrar el perfecto estudio del escudo de la Serenísima República de Venecia, hecho a la perfección, aunque aquí esté recortado. Bueno, entonces teníamos santos, ¿no?, ejemplo de santos. Oraciones, perdón porque me siento monja un segundo, pero el Salve Regina, todos yo creo que aquí fuimos al catecismo y nos sabemos aquello de Rey mi madre, vida, dulzura. Bueno, entonces escogí vida y dulzura. Pero fíjense cómo es, o sea, grabados que luego se llevan a pintura mural en una iglesia en San Miguel de Allende, Guanajuato. Y entonces, insisto, o sea, a ver, ¿qué vemos ahí? Entonces, insisto, las claves de lectura están en los brevísimos textos. Muchas veces son bíblicos, pero no necesariamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Virgen María está arriba sobre el árbol de la vida, pero el árbol lo dice dignum vitae, ¿no?, el árbol de la vida. Luego, abajito de la Virgen, ven que hay un montón de frutos en el árbol, y hay una cita tomada del Eclesiástico, que ya traducida dice: como vida eché hermosos sarmientos y mis flores dieron ricos y sabrosos frutos. En fin, se están tomando frases del Antiguo Testamento, ¿sí?, para adaptarlas a una composición en la que todo tiene que ser dulzura, ¿sí? Entonces,
fijan, sobre el vientre de la Virgen está el IHS, el anagrama de Jesús. Y alrededor dice, bendito el fruto de tu vientre. En fin, y abajo, no les digo cada frase para no aburrirlos, pero abajo, no sé si logran ver que hay muertos saliendo de sus tumbas, ¿sí? Entonces, esto es una visión del profeta Ezequiel en la que él le dice que les repita a los muertos, ¿no? El Señor les dice, secos, huesos secos, oíd, haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. Entonces, todo aquí tiene que ver con vida, ¿sí? Las flores, los frutos, incluido el fruto de, ¿no? de Dios, el fruto del vientre de María, la resurrección de los muertos, y por ahí hay dos frases referentes a la vida eterna. Entonces, todo tiene que ver con vida. ¡Ay, qué horror! Bueno, me voy a brincar dulzura y sentimientos. A ver, este es el que estoy terminando ahorita con Jaime Mariaza y estoy alucinada y fascinada. A ver, esto ya no es religión, esto tiene que ver con filosofía. Esto tiene como fondo, como se los puse ahí, bueno, se llama el título de la serie, ejemplos de buen uso y mal uso de las pasiones, y esto tiene que ver con la suma teológica de Santo Tomás de Aquino, y después lo tomó René Descartes. Entonces, en esta imagen espero poder ampliarla. Adriana. Adriana. Bueno. Perdón. La pantalla completa. Pero deja llego a la diapositiva que es. ¿Me dices cuál es? La última vez. Sí, porque me voy a pedir que me cosas. Y ahí con la ampliada. Es que. ¿Con la Creo que es touch. Eso va a tener que ser sin la presentación. A ver, sí, se puede. Bueno, ahí está mejor ahí. Entonces les voy a señalar. Fíjense, perdón, que voy a ser incapaz de decirles todo lo que quería, pero aquí está la humanidad, la representación de la humanidad, rodeada de 13 personajes, 11 de los cuales son las pasiones del alma o los sentimientos humanos, según Santo Tomás de Aquino. Y aquí tienen sus nombres para que no lo dudemos. O sea, este es amor, pero fíjense el deseo, ¿cómo se representa el deseo? Como un cazador, ¿qué es esto? Luego la alegría, por ahí Gaudium, bueno, de entrada, como te entiendes, porque tiene un instrumento musical. Pero luego tiene, por ejemplo, al odio como una representación de Heracles, con su clava y la piel de león de Nemea, en la cabeza. Entonces, esto necesita, evidentemente, la consulta de Santo Tomás, ¿sí? Para poder entender esto, aun cuando Santo Tomás, evidentemente, no habló ni de Heracles, ni de león de Nemea, ni muchísimo menos. Aquí tenemos la fuga o la huida como un sentimiento, o sea, que buscas desprenderte, ¿no?, de algunas cosas porque no te convienen. Esta es la tristeza. Si me haces el enorme favor, muéstrame Entonces, del otro lado de la razón, tenemos otras tantas, otros tantos sentimientos humanos. Aquí está la esperanza con su ancla, este es el temor, esta es la audacia, esta es la desesperación y esta es la ira. Estos son los sentimientos. Pero son sentimientos que el hombre debe controlar. ¿Y cómo los va a controlar? Con el uso de la razón, por ahí dice ratio, ¿sí? Y con el uso de la fe. O sea, considerando esas dos cosas. Y, digamos, en los extremos, ¿me muestras el porfa? Se notan, gracias, digamos, un ejemplo de control de las pasiones y, digamos, metafóricamente, aquí tenemos, si no estás recordando este pedacito, y ya con eso, ¿no? A ver, entonces, con ejemplos tomados del mundo clásico, entonces los Clauber, no es que ellos diseñaran las composiciones, en algunos casos se sabe quiénes las diseñaron, en otros no, pero muchísimas de sus composiciones tienen que ver con el mundo grecorromano. Entonces arriba tenemos a ellos controlando perfectamente el plano del sol. Todos los días hacen el mismo recorrido y no tienen ningún problema. Abajo tenemos a Poseidón, Neptuno, controlando, ¿no?, también sus propios caballos, y atrás está la cueva de los vientos en donde están encerrados. Todo está controlado.
En cambio, si me haces el enorme favor de traernos acá, a esta esquina, está Faetón, hijo de ellos, que algún día va y le dice, oye, yo quiero saber que tú eres mi padre de verdad. Claro, de tu padre, dime lo que quieras, hago lo que quieras por ti, déjame controlar el carro. Dice, no vas a poder, o sea, no tienes la fuerza, no tienes la experiencia, no, pídeme lo que quieras, pero eso no, pues eso. El escuincle, agarra el campo del sol, y efectivamente los caballos no pueden, no sienten el peso, no sienten el rigor, entonces empiezan a, digamos, ir por un camino que no era trillado, ¿sí? A incendiar el cielo, la tierra. Bueno, si Elena Ovidio, bueno, que tu es bellísimo, dice, hubo un momento que tuvo que actuar Zeus y decir, le echo un rayo a Faetón para que se muera, se caiga el carro a la tierra y ya, al día siguiente lo tomará el papá y las cosas volverán a la normalidad. Entonces aquí tenemos la tierra incendiada. Entonces es el ejemplo como del uso correcto y el uso incorrecto de las cosas. ¿Qué dice Tomás de Aquino? Todos los sentimientos pueden estar bien o mal encaminados. El amor, el odio, la audacia, todos, pero hay que usar la razón y bueno. No la Me siento un poco como en circo de tres pistas. En lo que Alejandra, la doctora Alejandra González Leiva, se acomoda, yo le recuerdo que tenemos café, tenemos galletas, tenemos y Alejandra nos va a hablar sobre materiales, sistemas constructivos y estereotomía del conjunto conventual de San Martín Caballero de Guapechula, Puebla. Entonces, voy a empezar. Estimados colegas, es un gusto estar con ustedes en estas primeras jornadas académicas de profesores de tiempo completo del Colegio de Historia. Ojalá se vayan siendo más a menudo para que nos podamos reunir. El objetivo de esta plática es contarles parte del trabajo que he llevado a cabo en un convento franciscano fundado en las laderas del Popocatépetl en el siglo XVI. Se trata del monumento de San Martín Caballero en Guapechula, Puebla, que fue devastado durante el sismo del 19 de septiembre de 2017. Los escombros mostraron los materiales originales y los sistemas constructivos. Los primeros, si bien fueron los que se usaban en todo el orbe, agregaron arcillas locales, mientras que los sistemas constructivos exhibieron la última tecnología europea del siglo XVI. La estereotomía, vista como el corte de sólidos geométricos, en este caso de la roca, hicieron ver también infinidad de cuestiones novedosas. La historiografía en realidad ha tratado este tema pues, dentro del arte desde hace muchos años, la época de Kugler, por ejemplo, pero no así. Jamás ha mostrado las fuentes documentales de los complicados cortes de cantería que se usaron, sobre todo en las portadas y la bóveda. Localización y traza novohispana. En el momento de la conquista, Guapechula se hallaba en un llano. Dos ríos abastecían el poblado, que estaba rodeado de cerros escabrosos. Hernán Cortés relató, cito: la ciudad está cercada de muy fuerte muro de cal y canto, y por dentro está casi igual con el suelo, y por toda la muralla va su pretil.
Tiene 4 entradas tan anchas como uno puede entrar a caballo. En toda la cerca tienen mucha cantidad de piedras y pequeñas, de todas maneras con que pelean. Será esta ciudad de hasta 5 o 6 mil vecinos y tendrá de aldeas a ellas sujetas otros tantos y más. Tiene muy gran sitio, porque de dentro de ella hay muchas huertas y frutas y flores, su costumbre. Los restos de la ciudad prehispánica que vio Hernán Cortés se asientan al norte de la actual población ubicada en el centro oeste del estado de Puebla. De hecho, en el espacio donde se construyó el conjunto conventual no hay ningún vestigio de ruinas del posclásico. Las crónicas frailunas mencionan que la zona fue de las primeras que recibieron la evangelización de los franciscanos por colindar con las tierras de Huejotzingo, que fue uno de los 4 centros misioneros de la Orden de Frailes Menores a su arribo en la Nueva España en 1524. Es posible que los frailes impartieran los sacramentos en los palacios de los caciques, en medio de los teocalis e incluso en los mismos juegos de pelota, como ocurrió en la vecina Tlaxcala y en muchos centros ceremoniales del posclásico. Fue en estos espacios donde los evangelizadores construyeron las primeras arquitecturas experimentales, enramadas a base de morillos y paja para impartir los sacramentos. De los primeros 25 años de evangelización debieron ser esas arquitecturas experimentales. A ellas quizá se refieren los cronistas cuando atribuyen a un fraile la fundación o construcción de un conjunto conventual. Tal es el caso de Fray Juan de Alameda, a quien se han adjudicado los recintos religiosos de Huejotzingo y Huaquechula. Si bien el pueblo prehispánico de Huejotzingo, de las barrancas en que se hallaba, pasó al actual valle después de varias congregaciones, lo mismo ocurrió con la aledaña población de Huaquechula en 1550 y 1564, en la época del virrey Luis de Velasco. Aunque en el caso de Huejotzingo, las congregaciones de indios en el actual territorio datan de 1529 hasta 1555, y en Huaquechula se menciona una casa franciscana en los años 40. De acuerdo con los pocos datos que por el momento he encontrado, la traza de la actual población de Huaquechula tendría lugar entre 1540 y 1564. Esta se llevaría a cabo con apego a las normas geométricas y al empleo de la proporción clásica vigentes durante el Renacimiento, así como a las instrucciones para la traza de los pueblos de indios incluidas en las leyes de los reinos de las Indias, mismas que reproducen las palabras del tratadista León Batista Alberti. Dicha traza formaría una cuadrícula urbana realizada a partir de diferentes métodos, como el de la groma, el gnomón o el chipo. El de la groma, por ejemplo, que era una escuadra de agrimensor, consistía en un pie asentado en el terreno, en el cual, en el extremo superior, había un aspa en forma de X, de la que pendían 4 plomadas. El viento movía las aspas, y cuando se detenían, generaban sombras que marcaban líneas rectas. A partir de estas líneas se pasaba a una perpendicular. De acuerdo con la paralela y la perpendicular, se sucedían las manzanas cuadradas con las mismas medidas en un sentido racional, de acuerdo con la mentalidad del siglo XVI. Las líneas de las manzanas se marcaban con cal, para posteriormente colocar cuerdas y estacas que daban lugar a las calles que conformaban la traza reticular. La groma y su uso puede verse en los 21 libros de los ingenios y de las máquinas, atribuido por unos investigadores a Juanelo Turriano y por otros a Pedro Juan Lascano, ingenieros, matemáticos y cartógrafos que estuvieron a las órdenes de Carlos V y Felipe II. En la actual población de Huaquechula aún es visible la traza renacentista, donde los cuadrados se repiten de manera homogénea formando la retícula. Posiblemente los dos ejes rectores se unieron en el ángulo noroeste
y crearon las enormes manzanas de la plaza y el convento, cuyo cuadrado se repitió. No obstante, la traza original fue afectada a fines del siglo XIX o principios del XX por las modas urbanísticas francesas, lo cual aún puede apreciarse en la plaza y en algunas construcciones que quedan del periodo porfiriano. El recinto religioso, una de las casas franciscanas de Huacachula, quizá a la que se refiere el documento de los años 40, pudo ser la fábrica que menciona Motolinía, sí, un devoto monasterio, aunque pequeño, que ha aprovechado mucho porque la gente es de buena masa y bien inclinada. Sin embargo, su ubicación es incierta porque no se sabe si se construyó en el anterior asentamiento prehispánico o ya dentro de la nueva traza renacentista. Si se hubiera construido en esta última, seguramente fue absorbido o destruido cuando se fue levantando el actual. Mientras no se realice un estudio de las etapas constructivas de este inmueble, no se sabrá qué fue de ese incipiente monasterio, ni tampoco los diferentes momentos de crecimiento o destrucción del inmueble. Lo cierto es que la planificación siguió las normas de proporción clásica, según la cual una parte se relaciona con el todo. De ahí que la manzana solar se dividiera en 4 cuadrantes, el del noreste para la iglesia, el convento y 2 secciones y media de huertas, al igual que los cuadrados del sureste y del suroeste, mientras el del noroeste sirvió de atrio. Este se encuentra con diferentes curvas de nivel debido al cono del Popocatépetl, mientras el templo y el convento están sobre una superficie nivelada artificialmente antes de proceder a la edificación. Según Kubler, la actividad constructiva del recinto religioso se dio entre 1540 y 1560, años que para mí coinciden con la traza de la nueva población y quizá con las primeras etapas de construcción, pero no de la fábrica tal y como la conocemos hoy día. Los materiales, los sondeos de superficie, la recolección de muestras de materiales y la investigación de campo iniciaron el 13 de noviembre de 2017, continuaban en mayo de 2018 y solo se vieron interrumpidos en marzo de 2020 con el inicio de la pandemia. Durante esas jornadas, en medio de los muros destruidos de la nave del templo, del convento y del atrio, recogí las muestras que luego envié a analizar a un laboratorio de mecánica de suelos. Los resultados indicaron canteras de tipo pumicita de colores amarillo y rosa, arenas finas y medias, tesontle fino, piedra pómez de color gris, tabiques y morteros conformados por cal y arcilla gris verdoso. Hay también reutilización de rocas labradas, de construcciones prehispánicas, cántaros de barros llenos de huesos, así como restos de tabiques, cemento, grava, varilla, arena y cal de las reparaciones ejecutadas por los arquitectos conservadores del siglo XX y principios del XXI. Las vertientes del Popocatépetl son ricas en rocas ígneas volcánicas como la punicita, utilizada en todos los cortes de cantería de los sillarejos y las sillerías. Los colonistas evangelizadores escribieron sobre la calidad de las rocas poblanas y de los hornos para quemar la cal que se empleaba en este tipo de construcciones. Los sistemas de construcción. Las ruinas ocasionadas durante el sismo de 2017 dejaron ver las entrañas del edificio. Quedaron abiertos los muros de 3 capas, es decir, de 2 cortezas externas y una interna de ripio, sistema constructivo empleado desde la más remota antigüedad en Egipto, Medio Oriente y Europa, así como en Mesoamérica. Los muros de todas las dependencias del templo y convento de Huacachula y el mismo muro atrial están realizados con esa técnica, aunque de diferentes calidades.
Los muros de 3 capas están resueltos en la barda arterial y en el convento con mamposterías, o sea, con mezclas de rocas de origen volcánico, entre las que sobresale el color amarillento y rosa de las punicitas, con mortero de arena y cal, mientras los muros del templo están constituidos sobre todo por sillarejos y rocas labradas de filiación prehispánica en el ábside, pegadas con mortero de arena y cal. El sillarejo era el resultado del corte de la cantera en forma de ladrillo o paralelepípedo con medidas desiguales, por lo cual solo se usaba en paredes rectas, tal y como se ve en los paramentos del templo. Las sillerías están compuestas de sillares que están presentes en las portadas principal y lateral, cruceros y nervaduras de la bóveda del templo, capilla abierta, tribuna, columnas y arquerías del claustro. La ancestral técnica de la sillería consiste en el corte preciso de bloques de roca con ayuda de moldes, reglas y compases, para lo cual se requiere de conocimientos muy precisos de geometría. La ejecución de formas cóncavas y convexas requería de escuadras como el vaivén con un brazo curvo y otro recto, y la saltarrera, un compás de brazos planos que transportaba ángulos. Las herramientas para cortar la roca consistían en cuñas, picos, mazos, hachas, cinceles, gurías y plomadas. Los montes de las dovelas de los arcos, cruceros de las bóvedas, cajas de los arranques de las arquerías, tambores, capiteles, molduras, se calcaban en la roca y se cortaban con tal precisión que se ensamblaban o encajaban perfectamente como si se tratara de un rompecabezas o lego. La sillería creó elementos de roca constructiva y roca decorativa. La destrucción de la bóveda del Sotacoro del fatídico 19 de septiembre de 2017 mostró al menos 10 capas en la estratigrafía. Entre ellos, en las pechinas de abajo hacia arriba, el cuarto estrato estaba ocupado por cántaros de barro boca arriba. Uno de ellos se estrelló en el piso con un contenido de huesos. Ha habido pocos casos de cántaros encontrados en las pechinas de la arquitectura novohispana, pero ciertamente fue usual en las construcciones de este tipo en la antigüedad romana y en el Renacimiento. Las monteas y la estereotomía. La estereotomía, o corte de rocas u otros materiales geométricamente perfectos, estaba condicionada a la traza de monteas. Si bien la técnica para los trazos se pierde en la antigüedad, los maestros de cantería medievales tampoco dejaron fuentes de conocimiento, toda vez que trabajaron en secreto el oficio. Fue con el Renacimiento y con la apertura de la conciencia de los saberes cuando los arquitectos canteros se dieron a la tarea de escribir sobre su clase. Destaca el Tratado de Philibert de Lorme, que fue el único que se publicó a instancias de la reina de Francia, Catalina de Medici. Otros tratados de cantería quedaron solo como manuscritos que se empezaron a dar a conocer en el siglo XX gracias a publicaciones impresas o a las digitalizaciones de las bibliotecas. Los manuscritos de cantería española siguieron muy de cerca los trazos de Philibert de Lorme, como ocurrió con Alonso de Vandelvira, manuscrito que tomo como ejemplo para ver algunos cortes de cantería que se observan en el conjunto conventual de Huaquechula. Esto no quiere decir que en Nueva España se tomaron los dibujos de este arquitecto en la traza de Monteas, toda vez que los cortes de cantería eran habituales entre los canteros europeos, y no debe sorprendernos esta práctica común entre los maestros de cantería que trabajaron y enseñaron a los indígenas de la Nueva España. El maestro de obra o el maestro de cantería trazaba el edificio en todas sus partes. Algunas veces solo lo diseñaba y encargaba la ejecución a otros canteros. Uno u otro trazaba las monteas del tamaño de un arco o una portada, en el piso, por ejemplo, sobre una cama de barro o algún tipo de mortero. Cada montea
debía incluir las medidas exactas de las dovelas, claves, capiteles, columnas, etc. En esa enorme montea, los canteros medían cada dovela o elemento arquitectónico. Una vez terminadas todas y cada una de las piezas que incluían tanto las formas ornamentales como constructivas, quedaban en el piso y con una numeración. Posteriormente, se levantaban sobre cimbras de madera y se pegaban con mortero a los muros recién levantados y sin que se observaran las junturas entre cada pieza. En las portadas poniente y norte de Guaquechula se aprecia el trabajo de la estereotomía en cada una de las piezas. Precisamente por el trabajo que implica la estereotomía, digo siempre a mis alumnos que la arquitectura es escultura y la escultura es arquitectura geométricamente perfecta. El proceso para la ejecución de la bóveda es más complicado y quizá haya otro momento para seguir con esta charla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandra. Qué gusto escucharte siempre. Y vamos a dar la bienvenida a la doctora Elena Mazzetto, es la última ponente de esta tarde y de esta mesa. Elena tratará el tema las efigies de Tzotzoli, de las divinidades nahuas, creación, sacrificio y consumo. Buenas tardes a todas y todos. Igualmente agradecemos la invitación a participar en estas jornadas académicas pues voy a tratar en 20 minutos de hacerles un pequeño resumen de una de las líneas de investigación que he estado trabajando en los últimos años, ¿no? Y que, como pueden ver, pues está de manera general relacionada con la alimentación, y en particular con la alimentación ritual entre los nahuas prehispánicos, y un eje de investigación particularmente enriquecedor en los últimos años ha sido precisamente el estudio de estas efigies de Tzotzoli. ¿Qué son? Se trata de representaciones antropomorfas de divinidades representadas con una masa comestible, ¿no? Es una masa formada por semillas de amaranto tostadas y molidas, a veces a veces maíz también tostado y miel negra de los magueyes, ¿no? Entonces se crea una masa pegajosa que era utilizada para moldear determinadas figuras antropomorfas y que en el marco, digamos, de la ritualidad de los nahuas prehispánicos, en particular de todas las fiestas del año solar, se convertían en ixitla, es decir, en personificaciones vivientes de los dioses, y como tal eran tratadas, ¿no? Existía cierta variedad de representaciones. Hoy, obviamente, por cuestiones de tiempo, nos vamos a enfocar solo en una, en la representación de amaranto y miel del dios tutelar de los mexicas, Huitzilopochtli, a partir un poco del ciclo de vida de estas imágenes, ¿no? Su creación, su nacimiento, como dicen los nahuas, su desempeño en las fiestas, que no vamos a poder tratar, va a ser muy amplio, su sacrificio y su consumo, ¿no? Vamos a ver que también el enfoque multidisciplinario nos ayuda mucho en este contexto. Como bibliografía, pues el tema ha llamado la atención desde los 70s más o menos, pero digamos que falta un estudio sistemático relacionado con la importancia que han tenido estas representaciones comestibles, ¿no? en el marco de la ritualidad náhuatl, ¿no? Que representan y que, digamos, se quiere obtener a través de su sacrificio y su consumo, ¿no? Entonces, en los últimos años he tratado un poco de llenar unos huequitos, ¿no? Ahí de información, y digamos, un trabajo en ese sentido muy importante es una tesis de maestría de 2005 de Salvador Allese Quihuas, que ha trabajado de manera más amplia la importancia del amaranto en la cultura náhuatl, ¿no? Desafortunadamente no está publicada todavía, pero digamos que es un excelente punto de inicio, ¿no? de referencia.
Entonces, vamos a ver, en el marco de todas estas efigies, no solamente de la de Huitzilopochtli, tenemos una serie de etapas, ¿no? En primer lugar, se habla de una etapa de consagración, ¿no? Se habla de la elección de un material que puede ser una piedra, un palo, puede ser un armazón, por ejemplo, de ramas de mezquite, que representa un poco el esqueleto de la figura, cuando se trata de una figura bastante grande, como es el caso de Huitzilopochtli, ¿no? Que recibe un baño ritual, ¿no? Tenemos una sola fuente que lo dice, afortunadamente, en algunos de los espacios rituales más importantes de México Tenochtitlan, ¿no? A partir de ese momento pasamos a la fase de la creación. Vamos a ver que quien se encargaba de la creación de las efigies tenían que ser ministros de culto, no podía ser cualquier persona, y que, digamos, esto dependía de quién era la divinidad que se iba a representar, ¿no? Por ejemplo, si era el dios del fuego, por supuesto que eran sus sacerdotes los que estaban encargados de moldear la figura, ¿no? El caso de Huitzilopochtli es peculiar, ahorita lo vamos a ver. Posteriormente, una vez que tenemos la imagen lista, se le ponen ojos y bocas, los materiales también dependían obviamente de la personalidad divina, y una vez que estaba preparada la efigie, se seguía con el atavío, ¿no? Obviamente sabemos que todas las divinidades náhuatl tenían una serie de atavíos muy peculiares que representaban todos los aspectos y los campos de acción de su ámbito, ¿no? A partir de ese momento, el Ixtla era completo, es decir, interactuaba con el mundo como un dios, ¿no? Y a partir de ese momento era cuando era tratado como tal, se le hacían ofrendas de comida, se paseaba, se llevaba, digamos, a participar en determinados rituales, hasta el momento del sacrificio. Normalmente estas efigies comestibles tenían un ciclo de vida muy corto, de un par de días máximo, ¿no? Y el sacrificio era el momento en el que, obviamente, de diferentes modalidades, por cardiectomía, decapitación, flechamiento, depende en este caso también de la personalidad, pues se ponía fin, ¿no?, a la existencia del Ixtla y se pasaba a la última etapa, que era la división del cuerpo. Ahí también, ¿quién podía comer el cuerpo del dios? Depende, ¿no? O sea, estamos lejos de tener una idea clara, además de esta última parte de las etapas, ¿no? Entonces, procedo a darles una visión, digamos, muy resumida del ciclo de vida del Ixtla de Huitzilopochtli. Van a tener una gran excepción. No tenemos ninguna representación. Ninguna, bueno, algunas ya de la época colonial, pero prehispánica, ninguna en lo absoluto. Entonces empezamos con esta lámina del libro 12 del Códice Florentino, que es la sola representación que tenemos de las creadoras de nuestro Huitzilopochtli, ¿no? ¿Quiénes son? Son unas sacerdotisas jóvenes que eran las Sihuaj Moxtlixiutzalque, las mujeres que ayunan durante un año, durante 2 años, durante 3 años, eso dependía, ¿no? Y que eran jovencitas de entre 10 y 14 años que eran oriundas de barrios muy específicos de Tenochtitlan, probablemente relacionados con las migraciones de los mexicas, y que entraban en el templo para, digamos, desempeñar un servicio que podía durar un tiempo diferente, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Pues se encargaban de barrer el templo, de preparar de comer, tanto para los sacerdotes como para los dioses, para las efigies de los dioses, realizaban actividades de tejido, etcétera, ¿no? Muy probablemente eran hijas de nobles, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos reconocer estas mujeres en esta imagen? Tenemos 2 tipos en este sentido, ¿no? Tenemos una mujer que está claramente trabajando en el metate, parece que está moliendo, ¿no?, alguna semilla, y está, en ese sentido, lo que es interesante es ver el peinado, ¿no?, porque el peinado nos está diciendo que es una mujer casada, ¿no? Las mujeres mexicas cuando ponían, digamos, como 2 trenzas envueltas sobre la cabeza, era un tipo de corte que tenían las mujeres casadas, ¿no? Entonces eso como que no checaría bien con el tema de las sacerdotisas, pero la mujer que está atrás sí corresponde perfectamente con lo que mencionan las fuentes, porque vemos a una mujer, bueno, joven, que tiene la cabeza rapada y tiene además 2 mechones de pelo a los 2 lados, ¿no?, de la cabeza. Y es precisamente el corte que nos mencionan las fuentes que ellas se hacían en el momento en el que entraban en el templo, ¿no? Ahora, esta es una imagen peculiar porque pueden ver que las 2 mujeres están rodeadas de españoles, ¿no? Y es porque es una veintena del año solar, es una fiesta del año solar muy específica, que es la de 1520, la veintena de Toxtlaquel, cuando se da la famosa masacre del Templo Mayor, ¿no? Entonces, por eso ahí están los españoles, pero la riqueza de esta representación es que es la única que tenemos, ¿no?, de estas sacerdotisas que están preparando precisamente las semillas, ¿no? Ellas eran las únicas
que podían manipular esta sustancia sagrada que conformaba el cuerpo del dios, ¿no? Posteriormente, siempre en la misma lámina, en el mismo documento, tenemos las otras etapas, ¿no? Pueden ver que la imagen de Huitzilopochtli está muy europeizada, ¿no? No tiene ya mucho de los aspectos prehispánicos que podemos tener en nuestra iconografía, pero ahí podemos ver en la parte superior que toda la parte de ataviar la representación está a cargo esta vez de hombres, o al menos digamos de sacerdotes, porque tienen el pelo largo, que eran la contraparte de las mujeres jóvenes que se desempeñaban en el templo, ¿no? O sea, había hombres jóvenes y mujeres jóvenes, muchachos y muchachas que trabajaban en conjunto para ataviar, preparar, crear la efigie. Y en la parte inferior, pues la efigie ya está lista, ya el Ixtla ya está, y le están haciendo ofrendas de comida. ¿De qué estaban conformadas las otras partes del cuerpo? Nos cuentan que Huitzilopochtli tenía ojos de piedras preciosas, ¿no? Y estas piedras muy probablemente eran el resultado, o sea, llegaban con los tributos, ¿no? De los pueblos conquistados por los mexicas. Esto lo relata Alvarado de Sosomo, dice que los mexicas ponían por ojos de sus divinidades las piedras más preciosas que llegaban de los territorios conquistados, y los dientes de la efigie eran de granos de amaranto, ¿no? Perdón, de granos de maíz blanco, ¿no? Entonces, aparte, digamos, de la efigie, normalmente estos zoali iban acompañados por una enorme cantidad de huesos, también hechos de amaranto, que eran como cilindros, digamos, por como los describen las fuentes, y además cocidos como tamales, que eran puestos todos alrededor de estas representaciones y que posteriormente también eran divididos, compartidos. Ahora, en el caso de la efigie de Huitzilopochtli tenemos un problema relacionado con la receta del zoal, ¿no? Hasta ahora les he mencionado la miel, pero tenemos un problema con determinadas fuentes, que son las fuentes de origen cortesiano, es decir, de Cortés y de sus otros, digamos, compañeros, ¿no? Que nos han dejado crónicas, donde en lugar de miel mencionan la presencia de sangre, ¿no? Entonces aquí les puse una cita muy larga que no voy a leer, de Andrés de Tapia, uno de los compañeros de Hernán Cortés, que fue de los pocos que tuvieron el privilegio de visitar el santuario del Templo Mayor, ¿no? Y que nos describe esta efigie hecha de todo género de semillas, cuántas se podían haber, y estas molidas y amasadas con sangre de niños y niñas vírgenes, ¿no? Entonces aquí no hay miel, pero sí aparece la sangre de niños y niñas vírgenes, que a mí me ha llamado mucho la atención como cita, porque me parece un poco desubicada en el contexto, ¿no? Entonces me voy a dar la tarea de comparar todas las fuentes que tenemos, ¿no? Y que describen estas efigies, para ver qué pasó, porque tenemos incluso, digamos, investigadores de nuestras generaciones que siguen diciendo que el zoali se preparaba con sangre, pero en realidad lo que se puede ver a través de este ejercicio de comparación de fuentes es que la presencia de la sangre aparece solo en las fuentes cortesianas, ¿no? O sea, las fuentes cortesianas se recopilan entre ellas, se copian entre ellas, y aquí pueden ver claramente que tenemos menciones casi idénticas, ¿no? A la hora de describir estas efigies. Cosa que no pasa cuando nos enfrentamos, por ejemplo, a las fuentes franciscanas o digamos a trabajos como los de Diego Durán, que son los que más han podido trabajar a contacto con los colaboradores nahuas, y donde claramente, como pueden ver, ¿no? Tenemos una descripción mucho más detallada de la receta, ¿no? Nos hablan de miel, nos hablan de diferentes tipos de amaranto, etc. Y no hay mención alguna de la sangre, ¿no? Voy a ir un poco más rápido porque si no. Entonces, me interesa mencionar que esta presencia de sangre se vuelve a retomar en fuentes más tardías, como Bartolomé de las Casas, Juan Torquemada y Francisco Clavijero, casi exactamente de la misma manera en la que la tenemos para las fuentes cortesianas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos una tradición historiográfica clara, que desde Cortés hasta Clavijero nos está hablando de una receta formada por diferentes tipos de semillas, porque claramente los españoles no sabían qué estaban viendo, ni les interesaba realmente platicar con ningún sacerdote para saber de qué estaba conformada esta efigie, ¿no? Y esa información ha sido retomada, ¿no? Por diferentes autores hasta más allá del siglo XVI. Mientras que tenemos excepciones, como es el caso de Hernando Ruiz del Arcón, que realizó su trabajo de campo en comunidades indígenas rurales y que no menciona tampoco la presencia de la sangre. Todo esto es para decir que claramente hay que tener mucho cuidado cuando, digamos, nos enfrentamos a algo que mencionan los conquistadores, porque muy probablemente hubo un malentendido a la hora de ver lo que estaban viendo. Y esto, ¿por qué se entiende? Porque en realidad, si nos vamos a
al pensamiento de los nahuas prehispánicos y a la presencia de la sangre y a las funciones de la sangre, pues nos damos cuenta de que se trataba de un alimento exclusivamente destinado a los dioses. La sangre era la bebida de los dioses, era un alimento prohibido para los seres humanos y no tendría sentido que un Ixitla de Tzoalli, que era compartida muchas veces entre toda la población, pues pudiera contener, digamos, este alimento. Ahora lo estoy resumiendo muchísimo porque obviamente el simbolismo de la sangre es muy complejo, ¿no? Pero es muy interesante hacer este ejercicio porque nos ayuda un poco a entender, ¿no?, cómo las fuentes, digamos, que más se relacionaron con los interlocutores nahuas son las que nos permiten tener una visión más completa de la presencia de esta receta. Y lo que es aún más interesante es que el Tzoalli no necesita ser estudiado exclusivamente desde un enfoque del siglo XVI, porque el Tzoalli se sigue produciendo, ¿no? El Tzoalli es un alimento ritual que se sigue realizando, que se sigue elaborando en diferentes comunidades indígenas nahuas, en particular del estado de Guerrero, por ejemplo en Xalpatláhuac, en Temalacatzingo, ¿no? Y se usa para elaborar efigies de animales relacionados con el ciclo de peticiones de lluvia, que posteriormente son también sacrificados y también comidos, ¿no? Entonces esto es un ejemplo sacado de un artículo de Johanna Broda y Aurora Montufa, ¿no? Donde podemos ver esta serpiente de cascabel que es como la enemiga de alguna forma de los cultivos y que posteriormente es sacrificada y comida. Otra información aparece en este número de Arqueología Mexicana, todo digamos, enfocado al amaranto, ¿no? A los trabajos del doctor Samuel Villela de Lina y de la maestra Esmeralda Herrera Rodríguez, que ha realizado su trabajo de campo en Coatlaco, en el municipio de Coalaca, en el estado de Guerrero, y que muy amablemente me ha compartido las fotos de estas ofrendas de comida que se realizan a este pequeño Tzoalli, ¿no? Este es un Tzoalli con sus ojitos de frijoles ayocotes y una boquita de granitos de maíz, rodeada de su hojita, cocinado pues como tamal y al que se le están haciendo determinadas ofrendas, ¿no? Obviamente el diálogo fue muy interesante con esta colega de saber a ver cómo la preparan, ¿no? Y perfecto, muchas gracias, Berta. Y pues otro caso, pero en este caso ya no es una efigie, sino antropomorfa, sino que son tamales, ¿no? Los tenemos en Chipocuac de Juárez, ¿no? Aquí también se sigue elaborando el Tzoalli, pero ya es un alimento como de viejitos, digamos, que tienen muchos recuerdos, digamos, de ciertos sabores que ya no se consumen, ¿no? Y esto es el trabajo de la colega doctora Amaranta Castillo Gómez, ¿no? Entonces regresamos para concluir a nuestro Huitzilopochtli. Entonces, ¿qué pasa después de que pues, se ha desempeñado en todo un conjunto de actividades festivas, ¿no? El dios es sacrificado. ¿Cómo se sacrifica? Tenemos una sola mención del sacrificio del dios, que es por flechamiento, ¿no? El flechamiento lo realiza un sacerdote vestido como Quetzalcóatl, ¿no? Digamos uno de sus enemigos de Huitzilopochtli, y digamos que por ser una flecha con punta de pedernal, es una flecha de fuego, porque el pedernal normalmente tiene un simbolismo ígneo, ¿no? Y digamos, hay en este momento la repartición del cuerpo, pero no es tan sencillo saber cuáles de estas versiones que les pongo aquí, que son 4, puede ser considerado con las demás, ¿no? Hay quien dice que solo algunos guerreros podían consumir el cuerpo. En el libro 3 de la Historia General de Sahagún hay, digamos, la versión más extensa, donde nos dicen que el corazón de la efigie, que no sabemos de qué material estaba hecho obviamente, era la porción del Tlatoani, y que el cuerpo era dividido entre personajes muy, digamos, importantes de Tenochtitlan, que eran 4 sacerdotes y 4 maestros de los jóvenes, ¿no? Mientras que esta gran cantidad de huesos, tamales que eran preparados, eran divididos de manera rotativa entre 2 barrios de Tenochtitlan y 2 barrios de Tlatelolco, ¿no? Tenemos otras versiones en Durán que dice que todo el pueblo podía consumir la efigie, y tenemos la versión de Cervantes de Salazar que nos dice, no, había 2 efigies, una consumida solo por la élite gubernamental y una que era consumida por todo el pueblo, ¿no? Aquí sí, les dejo así una pregunta, la verdad que no es fácil conciliar todas estas diferentes versiones, pero nos están hablando un poco, sobre todo de la importancia de seguir estudiando el consumo de la efigie. ¿Por qué? Porque hay autores que se han ido en el sentido de decir, el amaranto tiene determinadas propiedades, entonces la ingesta favorecía ciertas cosas. Pero lo que yo creo que está emergiendo de este estudio es que en realidad
el consumo de la efigie, la ingesta, proporcionaba calidades que dependían de la personalidad del dios, ¿no? Entonces, poder consumir una parte del cuerpo de Huitzilopochtli otorgaba valentía en el campo de batalla. Esto lo dicen las fuentes. Pero si más bien se trataba de una efigie de un dios acuático, lo que se le iba a pedir era de sanar de algunas enfermedades acuáticas, ¿no? Entonces, esto abre todo otro panorama, digamos, de investigación que falta por hacer y que permite de alguna forma el diálogo con las fuentes etnográficas, ¿no? Porque sabemos, por los colegas que les he mencionado, que también la ingesta del zoali hoy en día no es una ingesta cualquiera, solo se puede comer pedacitos muy chiquitos porque es un alimento muy poderoso y lo demás se almacena para ser consumido en momentos de crisis, por ejemplo, crisis familiares, crisis sanitarias, en fin. Entonces, esto nos da un poco la posibilidad de seguir hilando, ¿no?, de manera multidisciplinaria acerca de un tema muy, bueno, que yo considero muy fascinante. Y con esto concluyo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elena. Ahora sí damos espacio a preguntas y comentarios. Vaya levantando la mano, le paso el micrófono. Si quieren pasarse para acá, todos los ponentes, para que estén atentos. Pura maraña. Perdón que no oía a todos los exponentes, tuve que salir un momento, pero esto último me ha dejado muy interesado porque corresponde mucho con los libros de la fortuna que se siguen utilizando, es decir, los tonalamas se siguen utilizando en muchas comunidades en momentos críticos, cuando la gente se va a casar, cuando van a comprar casas, o algún evento especial de las familias, es cuando salen a colación los libros de horóscopos para ver si los tiempos son propicios. Es muy correspondiente a esta visión de se utilizan en caso de necesidad. O sea, no están ahí para todos los días, sino solamente cuando se requiere. Claro, sí, exactamente. O sea, es como, pues el uso de tonalamos también es todavía está muy difundido, ¿no?, en diferentes comunidades. Entonces, seguramente también el consumo de zoali tenía su peso en momentos peculiares, ¿no? Era, sí, estoy totalmente de acuerdo. Como solo hay un micrófono, vamos a juntar todas las preguntas y después me paso para allá. Hola, bueno, esta pregunta va para David. Te quería preguntar si en el caso de estos dos grupos, Germinal y Puma, a pesar de las reinterpretaciones que hacen al materialismo histórico ortodoxo, no sé si yo lo entendí bien o no sé, si el arte continúa siendo superestructura. Es decir, para ellos, para estos materialismos heterodoxos, todavía el arte es superestructura o ya ha dejado, porque ahí te digo, no sé si entendí bien, se habla de la materialidad del arte, pero a final de cuentas parece que en el discurso sigue siendo superestructura. No sé, es una duda. Sí, yo me quedé, también para David, me quedé con muchas preguntas, por supuesto es un trabajo de arranque o de planteamiento, y me preguntaba, evidentemente no para que hagas otra ponencia, pero sí para que nos des algunas pistas, estos dos grupos, ¿cómo se relacionan como grupos, tanto con el gobierno, con los órganos del gobierno, como con los otros órganos que se oponen al gobierno, partidos, organizaciones, es decir, ¿dónde está, cuál es, o si es que es, su militancia, en dónde está? ¿Alguien más? Bueno, aprovecho yo para hacer una pregunta, ya que nadie se anima. Marcela, si bien pues, están firmados, digamos, por los Klauber, que son los maestros de taller, sabemos que la estampa nunca es un trabajo de una sola persona, ¿no?, sino que hay que preparar las placas, hay que hacer una serie de cuestiones. En toda esta inmensa colección del taller de los Klauber, tienen ya identificados de quiénes son los diseños, quién hizo el dibujo, quién grabó y quién imprimió. ¿Tenemos esos datos o solamente en todos aparece única y exclusivamente la firma de los Klauber?
Bueno, esa pregunta va para la doctora Alejandra. Esta tradición romana de meter los huesos en vasijas en la arquitectura, en las pechinas, ¿era algo que sabían los sacerdotes o era algo que era una tradición más que nada como de los constructores o qué pasaba? Me extrañaba. Bueno, una que me llama la atención, la doctora Maceto, pasó algo que no es el nudo de su comunicación, pero en algún momento dijo que en mi ignorancia multiplicada que va hacia el mundo más antiguo, que la obsidiana está asociada con lo ígneo, ¿no? Bueno, hoy sabemos que la obsidiana pues, es una roca extrusiva, en fin, pero ¿por qué está asociada a lo ígneo? Es decir, supongo yo que hay un vínculo con el volcán. No sé, esa es una pregunta así, ingenua, real. No hay. Y otro es un comentario, más que un comentario, una inquietud que despierta la reflexión que nos mostró fantástica la doctora Alejandra González de Bey. Pensaba en todo lo que implica el trabajo canteril, o bueno, el hacer la cantera como lo describe, y ponía un poco el énfasis en el manejo de la geometría, cierta topología, en fin, lo que hoy llamaríamos. Pero por otro lado también está lo que en sociología de la ciencia son los rutineros, ¿no? Los que saben hacer los cortes, que eso no solo es producto de un saber geométrico, sino de un saber que está en el cuerpo de los que saben cómo pegarle a la piedra, ¿no? Es decir, y que no solo saben cómo pegarla, saben cómo conservarla, y que justo iluminan esa otra parte del saber más científico, ¿no? Que es esa rutina que los permite hacer maravillas y que no son ni el arquitecto, ni el diseñador, ni el canon, sino que está en los cuerpos de los canteros, ¿no? Es decir, bueno, supongo que usted sabe de eso, pero era un poco para iluminarme. Gracias. Si quiere pasamos a las respuestas y si hay más preguntas regresamos porque estamos bien de tiempo. ¿Quién quiere contestar? ¿Quién dijo yo primero? En el orden que expusieron. Bien, respecto a tu pregunta, Ricardo, más bien yo no lo hice explícito, esta cuestión. Sí, sigue siendo parte de la superestructura, pero es ya bajo un entendimiento en el que la superestructura también posibilita el cambio social, digamos. Que esa es la diferencia, digamos, con el materialismo ortodoxo, por así decirlo, y lo que están haciendo o las formas en las que estos artistas interpretan qué es hacer arte con este marco teórico detrás, digamos. Eso es lo que lo posibilita también, desde la superestructura, por así decirlo, o la obra de arte como parte de esa superestructura, a la hora de modificar también esto que Althusser llamaba las operaciones ideológicas, también modifican la estructura, por así decirlo. Entonces es parte de lo mismo, y ahí está la diferencia, que es a través de la superestructura, digamos, cambiar lo que está alrededor, ¿no? Y respecto a la pregunta que me hacía Bernardo sobre las militancias de estos grupos, tienen una relación peculiar aquí. Hay una, digamos, y bueno, ahí lo quiero explicar muy rápidamente a través de hay como una emergencia sobre todo en los años 70, de una corriente artística, digamos, que es la crítica institucional, que es ver desde el punto de vista artístico cómo funcionan las instituciones, qué relación hay o cómo es que las instituciones funcionan como una especie de interfaz entre la sociedad y el arte. Entonces todos estos grupos se insertan en esas corrientes de la crítica institucional, en la que normalmente lo que hacen es trabajar con las instituciones y al mismo tiempo fuera de ellas. Digamos, como que juegan ahí los dos papeles. Entonces lo que hacen muchos de estos grupos es trabajar fuera de las instituciones con movimientos sociales. Por ejemplo, lo que hicieron, una de las cosas que hace Germinal eventualmente es hacer, por ejemplo, talleres de educación artística para niños o para comunidades en distintos lugares del país. Después, por ejemplo, se van que están fuera de la SED o de las instituciones educativas de esos lugares. También, por ejemplo, ellos participan directamente en ciertas dinámicas de la Revolución Sandinista. Por ejemplo, ellos van y participan como educadores en la Revolución Sandinista.
hacen este tipo de cosas, pero al mismo tiempo, por ejemplo, con esta bienal a la que van en 1977, pues se insertan directamente en lo que es el IMBAL, ¿no? En ese momento. Entonces, desde adentro, digamos, de estas instituciones, ellos montan como una serie de críticas al funcionamiento de las políticas culturales del Estado en ese momento, y al mismo tiempo están haciendo estas otras como movimientos, ¿no? Entonces están un poco como en los dos, se tratan de posicionar en contra de las instituciones estatales, pero están participando en ellas, y eso les genera un montón como de problemáticas al interior de sus organizaciones, ¿no? Un poco hay muchas posturas al interior de estos grupos que dicen, bueno, no, sí, vamos a participar en este concurso del LIMBA, hay otros que dicen, no, mejor no, porque la idea es estar fuera de las instituciones, criticarlas, y los otros dicen, bueno, no, solo se puede hacer desde adentro de ellas, no desde afuera. Entonces hay muchas discusiones que se dan en estos entornos en ese momento, pero definitivamente tienen un poco como las dos líneas, participan un poco en las instituciones y al mismo tiempo tratan de estar al margen de las mismas. Gracias. Gracias. Bueno, gracias, Berta. Efectivamente, a ver, prácticamente todas las series que tenemos localizadas, bueno, que eso no fue mérito mío, eso fue de mérito Ojeda, tenían una portada, y en general la portada era la que tenía más información, pero no siempre es mucha. O sea, generalmente dice quién grabó y quién delineó previamente, pero muchas, o sea, son pocas las veces que dice quién inventó, desgraciadamente, pero más o menos pronto espero poder entregar en un par de meses como primer producto de este proyecto, y ahí va a aparecer uno de los artículos con las casi 3.000 imágenes que tenemos, es un artículo de Almerindo, y entonces con un pequeño catálogo, es que no existía eso realmente de los clavos, entonces con un precatálogo en el que se dice de qué trata cada serie, de cuántas láminas consta y si se sabe quién es el que inventó, etc. Gracias. ¿No hay metadas? Bueno, yo tengo dos preguntas. Una es, no sabemos ciertamente ningún tratado, ningún trabajo de algún investigador que haya trabajado en Roma o durante el Renacimiento, nada nos dice que hubiera huesos dentro de las vasijas. En realidad se empleaban, porque sí existe, se empleaban ollas y jarros, bueno, aquí decimos jarros, ¿no? Ánforas de barro, eso sí, es con la finalidad de que tenga menos peso la bóveda. Esa es la finalidad. Llevan varias capas, me encontré aproximadamente 10 capas en la estratigrafía solamente de las pechinas. Entonces, entre ellas, en la cuarta capa, estaban precisamente esas vasijas. Pero aquí en México sí tenían huesos. Pero mismo, en el Renacimiento, el Tratado de León Battista Alberti, la reedificatoria, ahí habla de que era un método constructivo que se empleaba dentro de las bóvedas y no exactamente en las pechinas. Todo aquello que tenía que ver con bóvedas también se usaban estos jarros, digamos, boca arriba, pero no se habla de huesos. La cosa es que aquí en Huaquechula, cuando yo llegué a 8 días, en cuanto me dieron el permiso, antes de que me lo dieran yo fui, y después ya que me dieron el permiso de Lina para que yo pudiera entrar, pues ya entré, fue cuando hice todo lo que pude ahí por andar buscando todos los materiales de estos conventos que estudié hace muchísimos años, ¿no? Entonces, no, los huesos sí yo los toqué, luego hasta me dijeron, pero ¿cómo los tocas? Tú ni siquiera eres antropóloga física, ni nada por el estilo. Lo bueno es que yo quería saber, pero pues obviamente yo no sé nada de huesos. Entonces, pero hice eso, y pues, bueno, porque nadie lo hace, a todos les da miedo, a mí no me da miedo nada que tenga que ver con los conventos. Entonces, pues estuve viendo todo, revisando todo, pues algunas fotos donde estoy con el arnés, porque me bajé, y el pobre de uno de mis alumnos, que era el que me traía, un alumno de doctorado, era el que me traía colgando, y hasta ya después me dijo, yo estaba temblando de miedo,
Hasta dice, hasta mis piernas me hacen así porque dije que no se me vaya a ir esta mujer. Y yo, pues por eso te dije a ti, porque tú estás más fuerte que ninguno, para que me aguantes y no vayas a dejar caer. Sí, pero bueno, ha sido maravilloso este trabajo. Eso en cuanto a las ánforas que encontramos. Por otro lado, la pregunta que me hace el doctor Pfeffer, pues hay muchos mitos detrás de la construcción, infinidad de mitos. Yo en realidad el trabajo que hago no me baso en mitos. Para mí siempre es muy importante la crítica histórica y todas mis fuentes primero las someto a juicio crítico y después interpreto y escribo, por supuesto. Entonces, por aquí traigo algunos ejemplares del libro que salió, lo publicó en Fonca. Si a alguien le interesa el tema, y habló paso a paso de todos los sistemas constructivos que se implementaron en la Nueva España del siglo XVI y toda la tecnología de punta, podríamos decir, de ese momento propio del Renacimiento. Entonces, pues ahí habló incluso cómo se hacen los cimientos, cuánto miden, y todo cotejado realmente in situ. Entonces, pues ahí está. Hay muchos mitos, ¿no? Por ejemplo, dice de que las bóvedas se llenaban de tierra para luego ponerlas encima. Esas cosas que se publicaron mucho, sobre todo durante la Edad Media. Incluso todavía cuando Brunelleschi pretendía realizar la cúpula, también se decía eso, ¿no? Que, bueno, Antonio Manetti lo escribe como la gente pensaba eso, y que incluso hubo un arquitecto que se prestó así para quemar todo el tierra, y que lleva dinero, y que después la gente por sacar el dinero sacaría la tierra, cosas de ese tipo, que son puros mitos realmente. Y te digo puros mitos porque pues yo he estudiado los sistemas constructivos, los materiales, desde Egipto. He hecho trabajo de campo en Egipto, he hecho trabajo de campo en Turquía, he hecho trabajo de campo en Grecia, por ejemplo, y aparte en los conventos, en los monasterios y conventos de Europa. Y obviamente esto se refleja en mi trabajo sobre conjuntos conventuales del siglo XVI aquí en la Nueva España. Entonces, perdón, pero son mitos. Gracias. Sí, para contestar a la pregunta, la piedra ígnea que mencioné es el pedernal, no es la obsidiana. Ajá, entonces de hecho son dos piedras que se oponen en términos de opuestos complementarios en el México prehispánico, y en el caso del pedernal, bueno, de entrada pues obviamente pues solo usaban y sacaban chispas para hacer el fuego, obviamente ahí hay una primera relación, pero tenemos también el registro iconográfico y digamos la narrativa mítica que abunda mucho en ese sentido, porque en algunos mitos el nacimiento de determinados seres se da porque hay un pedernal que cae sobre la tierra, ¿no? Y es, digamos, como una chispa que además, según los interlocutores nahuas de Sahagún, era lo que, digamos, la pareja suprema enviaba en el vientre de la mujer para tener un hijo, ¿no? Entonces hay toda esta relación entre nacimiento, en ese sentido, fuego y chispa. Y además, en términos iconográficos, por ejemplo, muchas veces el rayo, que es como un fuego que cae del cielo, se representa con los colores del pedernal, que es el blanco y el rojo, ¿no? O sea, hay ahí toda una serie de correspondencias, digamos, que nos hacen, todos los que trabajamos estos temas, ver una relación clara entre pedernal y fuego, y entre, en cambio, digamos, la obsidiana y el mundo telúrico, porque claramente es una piedra que viene de la tierra, ¿no? Esto es un poco el asunto. Gracias. Gracias. No, es que tenemos más preguntas. La que nadie se conoce. Bueno, más que una pregunta que creo que tiene que ver con lo que hablábamos antes de la sesión anterior. A la que no vinieron. No, es que me quedé pensando, ¿no? Cuando Alejandra González Leiva decía, bueno, y entonces, pues eso, ¿no? La catástrofe del terremoto,
bueno, abrió los edificios, pero pareciera como que abrió muchas posibilidades de estudio, ¿no? Y esto que dices, en 8 días me dieron el permiso, yo no sé si en otras condiciones ese permiso se habría conseguido tan rápido, ¿no? Y pienso un poco también en la otra catástrofe en América Latina, en el 18, en el Museo Nacional de Brasil, por ejemplo, ¿no? Que se incendia todo. Y bueno, ahí por ejemplo se inició una campaña justamente de solicitar, Wikipedia concretamente, de convocar a la gente a donar las fotos que tenía de las piezas del museo, pues como para recuperar aunque sea eso, ¿no? Claro que no hay, bueno, esa campaña sí, pero hay como otra posibilidad, ¿no? O sea, se abre el edificio y se abre como el corte que te permite hacer el estudio, ¿no? No sé, me parece que eso es, o sea, es una desgracia, pero creo que es súper interesante pues pensar como esas coyunturas o esos momentos y que finalmente hay alguien que se interesa en estudiarlo, ¿no? Y sistemáticamente que dice, tengo claridad que tengo que tomar muestras y llevarlas a un laboratorio y empezar a trabajar como esta parte que no siempre es tan sencilla, ¿no? Pues porque uno no puede llegar y cortar un edificio, ¿no? O sea, pero, no sé, me parece como, pues no sé, como catastrófico, pero, ¿no? Al mismo tiempo como que permite recuperar ese pasado, ¿no? Y bueno, pues era eso más bien mi comentario. Para Marcela, te quería preguntar, en los grabados que nos presentaste, bueno, presentabas 2 imágenes en algunas ocasiones, una que era el grabado original y otra que era, digamos, la reproducción, pero ya en América, en algún país de América Latina, no sé cómo llamarlo ese, de los virreinatos del Nuevo Mundo. Te quería preguntar si el destino de la investigación es precisamente eso, es decir, examinar, por así decirlo, el destino que tuvieron esos grabados fuera de su contexto original, o si te podías extender un poquito más en hacia dónde va la investigación. Gracias. No, mil gracias a ti. O sea, son 2 días. Los Clauber en sí mismos, porque a mí me parece, por ejemplo, de verdad esto de las pasiones humanas me parece fascinante y además con tantos que podré dedicarles unos buenos años. Y luego ellos en otras latitudes, pero, o sea, algunos de los participantes en el trabajo, o sea, Almerindo, por ejemplo, él tiene una página que, o sea, se llama colonialart.org. Y a él lo que le interesa es ver qué obras se emplearon en América para, digamos, como modelo para hacer otras obras en América, ¿sí? Pero a mí me parece que hay que estudiar los Clauber también por ellos mismos, no solo porque llegaban a América. Entonces, sí, en el libro que espero que salga, bueno, vamos a entregar relativamente pronto, espero que en un añito, va a haber como 2 apartados, los Clauber per se y los Clauber en otras latitudes, bueno, en América, porque también hemos encontrado, por ejemplo, Clauber en alguna iglesia en España, en relieve, en madera precioso, pero no nos vamos a meter ahorita más que con, o sea, Clauber como grabado y Clauber en América. ¿Alguien más? Pues de nuevo aprovecho. Perdón, Marcela, pero la curiosidad sobre San Camilo de Lelis, ¿las representaciones que ustedes han encontrado son sobre el Santo de Lelis o son Memento Mori en donde San Camilo está asistiendo al agonizante? ¿O son ambas? ¿O son qué? Esa es una. Y la otra es para David. Como hipótesis nada más, yo sé que no es tu objeto de estudio, pero ¿tú crees que esto que estás planteando para Lira y para Germinal aplica también para Melesio Galván y para Suma, o son colectivos completamente distintos que respondieron a estas circunstancias políticas de otras maneras? ¡Qué bueno que hay alumnos! Buenas tardes a todos, doctora Maceto. Hijo, no tiré ahí, sorry. Tenía que ser algo broche de oro. Era tu café y va para ti el piropo. Entonces, ya lo compensé. Ahorita limpio. Porque no me
eso. Comentario igual, aprovechando que no era pregunta, porque la doctora también dijo comentario, y ya con la confianza del café, pues dije, me llamó mucho la atención, me vas a entender, y ya sabes por dónde voy, la similitud de dos mentes, dos mundos. Lo vi muy similar a la Eucaristía, incluso el proceso de la producción, porque monjas, entonces ese proceso de las vírgenes que se reservan, que trabajan en la manualidad, que amasan, que hilan, que son preservadas, más en esa historia comparada, de decir dos mentes distintas, dos culturas distintas, cómo manifiestan lo sagrado en el mismo acto, y luego la parte del compartir, con la misma emoción, con la misma reserva, porque el cristiano también se reserva para momentos especiales, para culto, para presencia, para recordatorio, sobre todo, para adoración, como una presencia constante, pero también, ahora ya después de Lucía Vaticano II, creo que un poquito antes, ¿no? Ya se convoca todos los días, pero antes pues solo era ciertas fechas y ciertas personas bajo ciertas condiciones, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención, lo vi inmediatamente, yo creo que veía mis ojitos así, wow, veía yo como dos mundos en mi imaginación, y solo quería mencionar eso, que me interesó, quizá para muchos trabajos después, pero para hacer algo más de historia comparada, a mí que soy monjero y lisonjero, y que ese otro tema no me llama, no he profundizado, pero que puedo agarrar cosas en común para poder hacer historia comparada, ¿no? Pero bueno, eso te lo quería agradecer, que me iluminaste ahí, y ahorita limpio el café. Ahorita vamos a estar. ¿Puedo hacer un comentario de vuelta? Muchas gracias, Aaron. Sí, tienes toda la razón. Ahora, es un tema muy complejo, porque justamente aquí obviamente no da tiempo de platicar de tantas cosas, pero ahí el interés es hacer una buena crítica de fuentes, porque hay similitudes que son sospechosas, ¿no? Y hay otras que no, que sí van en dos sentidos diferentes, ¿no? Entonces, incluso hay textos bastante recientes que se han dado la tarea de comparar las descripciones de la Eucaristía, ¿no? De cómo incluso se prepara y todo, con el Zohali, dependiendo de los cronistas, ¿no? Entonces, la cosa se va hilando de manera mucho más fina, pero sí, por supuesto que, o sea, de ahí se puede agarrar para hacer un trabajo de comparación, por supuesto, con sus similitudes que pueden ser vistas como un reflejo de alguna influencia o de algún aspecto de ahí de los cronistas cristianos, por supuesto, o como, digamos, un acercamiento que podemos hacer entre dos realidades distintas, pero que pueden tener algunos elementos comunes. Muchas gracias. No sé si Alejandra quería comentar algo sobre las ventajas de la catástrofe. Sí, gracias. Bueno, dos cosas. Justo con lo de la catástrofe también iba a comentarlo algo. O sea, es lo que pasa en Perú con todos los pobres edificios que se están cayendo, y ves la quincha y dices, les veo perfectos, pero contada no lo entendería. Entonces, sí, o sea, es horroroso, pero casi que no hay más que por bien venga, no está algo, ¿no? Bueno, en fin. Y lo de San Camilo, la verdad no me acuerdo, pero te prometo que mañana mismo te mando las imágenes, porque, bueno, el reconocimiento no me acuerdo, pero, en fin, prometidísimo. Y fascinante también. Gracias. Pues sí, Adriana, bueno, yo desde el momento en que vi cómo estaban los edificios, desde la primera foto que vi en Facebook, entonces hablé, todavía era director de estéticas Renato González Melo, y entonces pues ya le dije, vamos, o hazme el favor de conseguirme el permiso de Lina y yo voy sola. Entonces se armó un grupo de investigadores en estéticas, y bueno, pues ahí bueno. ¿Y todos se colgaron, amigo? ¿Nada más tú? No, nada más. Suponía yo eso. Sí, a Renato le daba mucho miedo que yo le cediera algún edificio. Y decía, es que vienes bajo mi responsabilidad. Yo conozco esto. No es la primera vez que lo voy a hacer, lo he hecho muchas veces.
Yo la verdad no soy una historiadora solo de escritor. A mí me gusta mucho el trabajo de campo. Hago mucho trabajo de campo y lo disfruto mucho. Algún día escribiré mis aventuras de trabajo de campo en todos lados. Entonces, no sé, a lo mejor cuando ya esté muy viejita y ya no tenga otra cosa que hacer, entonces ya me pondré a escribir mis aventuras. Que Indiana Jones me encanta. Entonces sí, dejó la puerta abierta a muchas investigaciones y yo por un lado, cuando entré a Capal, me decía la doctora Barzellini: ay, Alejandra, estás bien triste. Pero yo no estaba triste, yo estaba bien contenta, la verdad, porque yo estaba viendo las entrañas del edificio y era algo muy importante para mí ver las entrañas del edificio y ver los bloques y ver todo. Se volvió un túnel del tiempo para ti y para algunos que hacen como lo que tú Pues para mí sí se convierte en eso. Me voy a la época realmente y parece que ando ahí, me fundo con los edificios o con las pinturas o con las esculturas. Entonces, sí, como les digo a mis alumnos, yo vivo Perley, como Andrea Bocelli, por la historia, claro. No por la música, sino por la historia. Y por andar por todos lados. Y me subo y me trepo y pienso que nunca me va a pasar nada ahí. Es más peligroso el Metro Banderas. Puede ser, yo creo que sí. Ahorita el metro no me subo por nada del mundo. Bueno, eso es algo, un comentario. Bueno, les repito, si alguien se interesa por mi tema, mi adjunto, el maestro Omar Flores, trae algunos ejemplares. Sí, ya nada más rapidísimo la respuesta. Sí ha habido, digamos, en la historiografía se ha tratado de manera bastante homogénea a todos estos grupos. Un poco la tarea que tenemos por delante, quienes nos estamos metiendo con esto, es a ver cuáles son las diferencias, pero sí hay, digamos, esa primera homogenización historiográfica que se hace de estos grupos. Creo que sí tiene sentido, o sea, creo que sí hay muchas cosas en común. Entonces, por lo menos de este marco que estoy desarrollando para estos grupos, creo que, para este par de grupos al menos, creo que sí va a ser extensible hasta cierto punto a otros grupos también. Entonces, bueno, eso sería Pues bueno, concluyamos, ¿no? Porque ya estamos 3 minutos tarde. Entonces, pero sí, aprovecho para recordarles que mañana cerramos estas jornadas académicas con la última mesa, Ciencia, Espacio y Género, y finalmente con la conferencia magistral de Eugenia Meyer, Las tiranías de la historia. No se lo pierdan, empezaremos a las 10 de la mañana. Muchísimas gracias por su presencia, muchísimas gracias a los ponentes interesantísimos en esta mesa tan heterogénea pero tan rica. Gracias y nos vemos mañana.